Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión que suponemos que va a ser muy interesante para todos los que estáis ahí. Muchas gracias por asistir. Mi nombre es, soy el doctor Daniel Rivadulla Barrientos, el director del máster oficial en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos de UNIR. Y hoy tenemos a una persona la que tenía mucha ilusión de que viniera a estar con nosotros unos minutos. Es el doctor Emilio Velasco, profesor universitario, doctor en filosofía, un gran especialista en comunicación y en dirección de empresas innovadoras, y además es director general de Anexa Consultoría. Nosotros. Bien, antes de empezar la entrevista, la charla que vamos a mantener entre los dos, hemos recibido una serie de preguntas, las que estaba comentando antes con Emilio, que nos han parecido muy interesantes, y además porque muchas de ellas encajan con lo que teníamos previsto contaros y que Emilio os contara más en detalle con su gran experiencia, ¿no? en relación con el máster en el que, bueno, en el que UNIR tiene pues, puesta una gran actividad y un gran prestigio. Bueno, Emilio, cuéntanos, tú tienes una experiencia profesional, en este sentido, consultoría, pues tú nos podrías contar qué es para ti el liderazgo. En este sentido, si el líder nace, si el líder se hace, hay varias preguntas que nos habéis enviado con anterioridad que van en esta dirección. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? Bueno, en primer lugar, gracias Daniel por la invitación y extensiva a la UNIR por interesarse en este asunto. Anexa Consultoría ha estado en los últimos tiempos desarrollando y poniendo en marcha una herramienta de evaluación de liderazgo, y de ahí es donde, digamos, tengo los datos más fiables. La experiencia docente también aporta estas ideas de liderazgo, ¿no? Entonces, lo que encontramos normalmente es una tradición más de evaluación psicológica del liderazgo, como una serie de evaluaciones de competencias de liderazgo, pero a nosotros nos interesa fundamentalmente, digamos, el comportamiento del líder, no tanto qué características psicológicas tiene, sino cómo se comporta un líder. Porque al final hay un elemento clave, que es el hecho de que para liderar hacen falta otros. Muchas definiciones de liderazgo, y en esto yo estoy de acuerdo, inciden en que lideras si los demás aceptan tu liderazgo. No hay un liderazgo intrínseco que después vas a poner en práctica, sino que lideras cuando los demás aceptan tu capacidad de influencia. Por eso el liderazgo no se puede otorgar. Al final, lo que te den un puesto directivo, digamos, no significa que tú estés liderando. Esto es una cosa importante, ¿no? Puedes liderar sin ocupar una posición directiva, o puedes dirigir sin ejercer una función de liderazgo. Aquí es importante, entonces, no qué características tiene tu liderazgo, que es importante. Lo más importante es cómo lo perciben los demás. Y en este sentido, con relación a la primera pregunta, como te digo, hay muchas, el carisma nos hace líderes, una de las preguntas que había, cómo se hace un verdadero líder. Había una pregunta explícita como la que he hecho yo desde el principio: ¿el líder nace o se hace? Sí. ¿Cómo lo verías tú, esa conjugación de factores psicológicos, pero sobre todo de comportamiento? ¿El líder se hace, nace, son las dos cosas a la vez? Todo el mundo tiene características de liderazgo, porque nosotros la metodología que utilizamos es pedirle a la gente que nos cuente una historia de liderazgo real, algo que ellos han vivido, y entonces todo el mundo sabe a qué nos referimos, y todo el mundo tiene una historia en la que ha liderado. Así que no, quiero decir, es algo que efectivamente todos tenemos, ¿no? Esa capacidad de influencia y atracción. En ese sentido, el carisma, por ejemplo, es un componente clave para atraer la atención de los demás y para mostrar la presencia que uno tiene, pero no es suficiente el carisma para ejercer el liderazgo. Después, efectivamente, ese liderazgo que todos tenemos solo va a ser realmente importante si alcanza un determinado nivel crítico, porque dentro de que todos, digamos, tienen capacidad de liderazgo, esto no significa que todos sean capaces de ponerse al frente de un grupo donde también hay otros líderes, otras personas con capacidades de liderazgo. Entonces es muy, muy importante que todo el mundo perciba qué liderazgo estoy ejerciendo y además lo acepte. Porque a veces aceptan mi liderazgo, pero no perciben cuál es mi objetivo, qué es lo que yo persigo. Entonces yo tengo la sensación de que estoy avanzando hacia un terreno, hacia un horizonte, hacia un objetivo, y los demás no me acompañan. Y es porque perciben que estoy liderando, pero no saben exactamente qué tipo de liderazgo estoy ejerciendo, y por lo tanto no pueden seguirme en mi objetivo. Y tú, en este sentido, me hablabas antes, estábamos charlando estos últimos días, para encajar un poco con
con lo que exactamente nosotros en nuestro plan de estudios tenemos desde el punto de vista desde el máster oficial en liderazgo y dirección de centros específicos específicamente. Emilio habla de distinguir entre 4 grandes tipos o estilos de liderazgo, ¿no? Había una serie de preguntas también que hablaban de eso, ¿no? ¿Qué estrategias, qué características, qué tipos de liderazgo hay? ¿Tú nos podrías contar un poco más dentro de tu experiencia y con ejemplos concretos de centros educativos para ilustrar un poco por dónde, bueno, pues qué tipo de liderazgo es el que hoy en día y además el que más se requeriría para los centros educativos? Sí. Nosotros, bueno, no es una invención nuestra, hay 4 estilos de liderazgo que son muy aceptados en la literatura en general y en las evaluaciones. Hay un liderazgo que está orientado a resultados, es el líder que es capaz de conseguir un mayor rendimiento de su organización, de su equipo, de las personas que están a su cargo. Se orienta muy bien a objetivos, sabe definir los objetivos, sabe supervisarlos, sabe hacerlos cumplir y por lo tanto, digamos, obtiene un tipo de rendimiento de la organización superior al que tendría otro líder. El problema de este liderazgo, si no está bien medido y bien trabajado, es que se enfrenta a varios riesgos. Uno de ellos sería el que la persecución de esos objetivos se apoyara continuamente en el análisis de datos. Es decir, el centro quiere dirigirse, por ejemplo, a una transformación digital. En vez de ilusionar a la gente en la visión, en la idea de un centro que se dirige a la transformación digital y todo lo que eso puede ofrecer a sus alumnos y a la sociedad, lo que hace es refugiarse en datos de tendencia. En vez de ponerse al frente y decir, oye, vamos a por la transformación digital, lo que hace es decir, bueno, es una tendencia, además no sé qué, la competencia lo está haciendo, se excusa en datos o se apoya en datos en vez de, digamos, ponerse al frente y orientar a todos hacia ese objetivo que es claro, que además es organizativo y al que probablemente al que muchos se van a incorporar. Yo aquí pongo mucho el ejemplo de la diferencia entre explicarle a un niño que se coma las verduras porque tienen vitaminas e ilusionarle con que coma verduras. Es muy distinto. El primero se apoya en datos, que al niño francamente tampoco le aportan mucho, ¿no? Y el segundo lo que hace es ilusionar, visionar, ayudar a conseguir el resultado, ¿no? Y luego hay otro problema que puede haber en este liderazgo, que es que la persona cuando lidera orientando a objetivos, lo que haga es definir ámbitos amplios de objetivos, pero no cómo conseguirlos, qué se espera, cuándo se espera, etcétera, ¿no? No definir bien el objetivo, el resultado. Entonces lo que pasa es que deja abiertas zonas muy amplias en las que los demás no saben bien moverse. La gente se desorienta, utiliza recursos que a lo mejor no estaba previsto que se utilizaran. La orientación a resultados tiene que ser muy clara. Hay un segundo perfil que es... O sea que desde mi punto de vista es como un exceso de resultadismo, o sea, una búsqueda del resultado por el resultado en sí mismo, basado solo en datos y por así decirlo, en una búsqueda de mayor control sobre la realidad, ¿no? Claro, efectivamente. El segundo perfil, que es un perfil que hay que utilizar, es el perfil de realidad y análisis. Es el perfil en el que el líder tiene una gran competencia técnica y es capaz de analizar lo que está sucediendo en la realidad y transmitírselo a todos. Aquí Peter Senge habla, por ejemplo, de una capacidad de hacer comprender la realidad a un nivel más profundo. Tenemos datos, por ejemplo, hace poco ha sido las pruebas CDI, ¿no? Pues tendremos datos de estas pruebas CDI. Ahora, ¿qué hacemos con estos datos? Simplemente comunicar al claustro cuál es el ranking en el que hemos quedado o cómo lo vamos a trabajar, porque todos los datos tienen una posibilidad, digamos, de mejora, ¿no? Pero cómo se trabajan esos datos es clave. Aquí el riesgo sería que la exposición de datos, en vez de el trabajo con datos, en vez de ser un trabajo continuo de análisis, de generar una realidad, digamos, más profunda, lo que pasa en las reuniones de datos de muchos líderes es que de repente la gente empieza a sugerir nuevas posibilidades o empieza a sugerir soluciones y se aparcan los datos para acompañar, digamos, a esas soluciones. El liderazgo en el estilo de realidad y análisis tiene que estar orientado precisamente a profundizar el conocimiento de la realidad, no a generar posibilidades. Este sería el tercer estilo. ¿Y qué defectos tendría el segundo, a tu juicio, el segundo estilo de liderazgo, el que está solo orientado a la realidad,
el que solo está orientado a datos. El problema es que en vez de profundizar en el conocimiento de la realidad, lo que hace es orientarse a la apertura de opciones. Es decir, estos son los datos, lo que sea, la prueba, digo la prueba CDI porque ha sido hace poco, ¿no? Estos son los datos de la prueba y entonces el claustro o el equipo directivo empieza a generar posibilidades y opciones. Bueno, habría que reforzar esto, tendríamos que hacer... Todo al mismo tiempo. Cuando todavía, claro, no hemos llegado al análisis del dato, hay que profundizar en el dato y ahí hay que pararse un tiempo, no podemos paralizarnos en eso, pero hay que dedicarle un tiempo para... Y un buen líder de realidad y análisis sabe trabajar muy bien esos datos, sabe comunicarlos, sabe hacer que los demás participen en esos datos o haya un consenso sobre los datos, ¿no? El tercer estilo es el estilo que llamamos de redes y opciones, es un estilo de equipos, se trata del líder capaz de formar equipos y además de utilizar los equipos para que ahora sí emerjan posibilidades, opciones, ideas, ¿no? Todo esto. ¿Cuál es el riesgo de esto? Bueno, el riesgo de esto es que se genera un equipo que más que orientado a la heterogeneidad y a la emergencia de posibilidades o de opciones, lo que hace es orientarse más a la creación de clanes, a la creación de vínculos muy, muy fuertes que no permiten la nueva generación de posibilidades o de opciones. Entonces, pasa en muchos... no sé si en bastantes centros educativos, ¿no? Pues que se generan clanes dentro del claustro, que son además de una vinculación afectiva, ya no están orientados al hacer, al resolver, están orientados al nosotros somos, a este tipo de cuestiones. Nosotros sabemos, nosotros tenemos la solución. Eso es. Y entonces el líder puede apoyarse en ellos para, digamos, suplir una debilidad en un momento o evitar un conflicto, pero lo que pasa es que esto termina siendo completamente homogéneo. Imagina un claustro muy unido, muy identificado entre ellos, ¿no? Ante una transformación innovadora del centro, ante la emergencia de una nueva posibilidad, una nueva opción que viene, puede mostrarse con muchas muy fuertes resistencias. Un buen líder de equipos, un buen líder de redes y opciones, trabaja esto muy bien, trabaja un equipo heterogéneo, un equipo en el que las nuevas ideas siempre son bienvenidas, en el que se escuchan, en el que se empoderan las nuevas ideas. Luego decide cuál cogerá o cuál no todas le valen, ¿no? No es un líder facilista que dice a todo que sí, pero sí que, digamos, permite la generación de esas posibilidades. Y además es un líder que estimula que las personas de su equipo traigan ideas de fuera. No trabaja solo internamente la unión del equipo, sino que el equipo esté circulando fuera. Pues probablemente hay docentes que también dan alguna clase en la universidad o que conocen por la tarde. No tienen miedo a que haya una cierta heterogeneidad en el equipo. O sea, no es... Eso es. Esto es clave porque si no, a medio plazo el equipo que se forma es un equipo tan identitario y además de una vinculación emocional tan fuerte que ni la entrada ni la salida es fácil. Es decir, un profesor nuevo que llega al centro tiene a veces dificultades si no se incorpora esa dinámica afectiva o esa dinámica identitaria para incorporarse a un claustro y al final pues le hemos traído para trabajar con los niños, no solo para... Es que aquí, por ejemplo, hay una pregunta que yo creo que va un poco en esa línea. Hay una en el chat, no me olvido, Carla Fernández, de atenderla porque me parece una interesantísima pregunta cuando era ya expuesto ya los 4 tipos un poco básicos de liderazgo, pero había una pregunta que nos enviaban de antemano que decía, bueno, es que a veces nos encontramos con que hay personas que tienes a tu cargo que es difícil que te sigan sin llegar al autoritarismo, pero al mismo tiempo sin caer en una especie de flexibilidad sin calidad, ¿no? Yo creo que este tipo de liderazgo va un poco en esa línea, ¿no? Cuando tú entras en un estilo autoritario es porque los objetivos, los resultados, se legitiman por sí mismos. Claro. No hay una visión, no hay una capacidad de inspirar, ¿no? Para ir hacia adelante. Piensa que a un centro educativo llegan normalmente personas que tienen mucha vocación. Es decir, que se estudian la carrera, digamos, porque tienen vocación. No digo todos, pero muchos de ellos. Trabajar esa vocación para visionar una idea de centro, una identidad de centro, para visionar una identidad de sociedad, que al final es la que los centros educativos permiten educando a los niños, ¿no? Entonces, un líder que visiona claramente eso tiene muchas facilidades de no caer en el autoritarismo, porque está visionando algo más grande que tienes que hacer esto porque lo digo yo, ¿vale? Y luego, caer en el facilismo, digamos, en la completa delegación sin supervisión,
sería el riesgo del cuarto estilo, que es el que nos queda por contar, es el de innovación, es el estilo innovador, es el que permite en un equipo ya maduro y en un grupo de personas que saben alcanzar resultados, saben analizar la realidad y además saben trabajar en equipo generando opciones distintas, es el que les permite, el que nos permite delegar en ellos una gran cantidad, no solo de trabajo, de rellena este papel, me lo traes relleno, sino de pensar nuevas posibilidades, de avanzar críticamente también para fomentar ese espíritu de crecimiento del colegio o del centro educativo. ¿Qué sucede ahí? Claro que si no se trabaja bien, el problema es que efectivamente el líder tiene la sensación de que se queda sin poder, porque efectivamente los demás hace cada uno lo que quiere y por no generar conflicto otra vez, pues se permite, ¿no? Mientras que no, digamos, no haya un conflicto que trascienda, pues se permite esas libertades que efectivamente puede que ya no cuadren con la idea general de dirección, de liderazgo, pero también del propio centro educativo. Ese sería el riesgo de ese último estilo. Del cuarto Así estilo, que habría ¿no? 4, orientación a resultados, orientación a la realidad y al análisis, la orientación a las redes y a las opciones, que es los equipos, esa heterogeneidad, y la orientación a la innovación. Como vosotros soléis trabajar desde la consultoría con estas 4 modalidades, con estos 4. Hay una pregunta de Carla, sí, que a mí me ha gustado, gracias Carla Fernández. ¿El líder ejerce uno de los tipos de liderazgo de forma inconsciente o predeterminada? Tiene... Sí, ¿no? Quiere decir que sí, está hablando... Sí, la pregunta está muy acertada porque va un poco al corazón de la cuestión, ¿no? Es pregunta, no es una afirmación. ¿El líder ejerce uno de los tipos...? Sí, ¿no? ¿Tú crees que sí que hay unas Fíjate, hay la unas clave... inclinaciones? Bueno, tuviste el informe de liderazgo que nosotros entregamos manejáis a través de, efectivamente, de la herramienta de evaluación. Aquí la clave es que nosotros entendemos el liderazgo y creemos además, funciona muy bien esa percepción, como un ecosistema de esos 4 estilos, en el que, por ejemplo, un estilo podría eclipsar a otro. Es decir, puede que tengas una muy buena capacidad de orientarte a resultados, pero puede que eso sea un problema cuando hay que generar un equipo, porque sigues orientándote a resultados. No entiendes que la situación organizativa en ese momento requiere ese trabajo en equipo, o viceversa, eres muy bueno trabajando en equipo y cuando toca marcar resultados, supervisarlos y hacerlos cumplir, sigues trabajando en equipo, con lo cual, claro, es un ecosistema, es decir, todos los liderazgos están interactuando entre sí. Por eso nosotros hemos desarrollado ese informe que tú veías, en el que cada estilo es un lienzo y se van viendo los cruces que hay en liderazgos, y de hecho tú lo veías, ese informe te dice cosas como ten cuidado con la innovación. ¿Por qué? Ten cuidado con la innovación, eso es, porque funciona bien diciendo, en ti, pero se está colando en otros estilos, exacto, los está interrumpiendo. La innovación por la innovación no es buena siempre. Igual que los resultados por los resultados, o el análisis por el análisis. O como tú me comentabas en alguna ocasión, si está de moda un tema, no hay por qué lanzarse todos los centros directamente a por él, porque a lo mejor no es lo que necesita el centro, ¿no? Eso es. Aquí la clave es no tanto qué potencia tienes de cada uno de los liderazgos, que la medimos, sino cómo se interactúan entre sí. Cómo tú puedes estar pensando que ejerces un liderazgo pues de un carácter muy de equipos, pero que efectivamente en otras situaciones organizativas ese liderazgo de equipos se está colando. Y entonces tú dices, caray, ¿cómo puede ser que yo me llevo muy bien con todos estos, que generamos ideas muy buenas, opciones, etcétera, pero cuando les pido resultados no los consigo? Bueno, probablemente porque el estilo de liderazgo orientado a los equipos, a las redes y a las opciones, se está colando cuando quieres obtener un resultado. Por eso es tan importante, y lo decía en la primera pregunta, y lo hemos comentado mucho, que la evaluación del liderazgo no se haga por un test que calcula automáticamente, sino que haya otras personas que accedan a evaluar tu liderazgo a través de esa historia, que la vean, que sean líderes reales, que entran, ven tu historia y dicen, vale, yo lo veo así, tu liderazgo es así. Eso te da un feedback inmediato para entender no solo cuál es tu potencialidad, sino cómo la están viendo los demás. Puede ser que tú pienses que estás muy orientado a sugerir posibilidades y los demás lo vean como que das órdenes, das instrucciones muy claras y precisas. Y tú lo que quieres es, lo comentábamos el otro día tú y yo, tú lo que quieres es que se generen opciones, pero tu manera de dirigirte a los demás, tu comunicación, tu presencia, etcétera, hace que los demás lo interpreten como que estás marcando claramente una pauta que no es negociable. Entonces ahí el trabajo es también sobre ti mismo en la percepción que tienen los demás. Hay una pregunta aquí de Sofía que dice, ¿sobre qué teorías se basan
esos estilos de liderazgo? ¿Tenéis alguna base científica, algo con la que vosotros hayáis diseñado estos 4 estilos, que la experiencia que os ha dado, la cantidad de encuestas que habréis hecho, de análisis, ¿no? Nosotros lo primero que trabajamos en su momento fue, digamos, qué había, cómo se trabajaba el liderazgo. Vimos que había muchas posibilidades de estilos de liderazgo, etcétera, pero que había 4 grandes áreas organizativas. No hablamos de autoliderazgo aquí, esto sería otra cuestión distinta, ¿no? más relativa al coaching o más relativa al acompañamiento, etcétera. Pero al liderar en una organización vimos que había 4 áreas muy claras en la tradición de la literatura del liderazgo desde principios del siglo XX. Pues esta orientación a resultados, a la realidad, a los equipos que llamamos redes y opciones. En la era digital creemos que es mejor hablar de redes y opciones, y de la innovación, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue efectivamente con nuestra metodología, con nuestra herramienta de evaluación de liderazgo. Ahora tenemos muchos miles de datos que efectivamente contrastan y sobre todo modulan. Luego lo veremos cuando hablemos de los datos. Sí, era pues, un tema que yo tenía ahí. Es muy interesante porque cómo se ven unos a otros, ¿no? Sí. Me gustaría ahora, un poco más adelante. Teníamos previsto hablar sobre eso para dar pues, información más concreta de qué datos disponéis dispones tú como director general de Anexa, y el trabajo que desempeñáis desde Anexa sobre el ejercicio del liderazgo educativo hoy en España, ¿no? Porque, si te parece, podemos pasar estos datos para que tú los puedas comentar. Vamos a... Mira, la primera diapositiva es algo que está hoy muy en boga. Hemos visto, arriba vemos un gráfico de cómo evoluciona el liderazgo según la edad, ¿vale? Con los tramos de edad que nosotros consideramos que efectivamente pueden ser significativos para una transformación del liderazgo. Y luego abajo lo que podéis ver es cómo se ven entre sí los millennial y los no millennial. Y esto es muy interesante porque nuestra herramienta nos permite saber cómo ve el liderazgo de un no millennial un millennial. Es decir, cuando alguien de 20 muchos años llega a un centro educativo como profesor, aparte de toda la ilusión, etcétera, etcétera, trae a su generación, ¿no? Entera dentro de sí, su tecnología, hiperconectividad, todo esto. Ahora, ¿cómo ve él el liderazgo de una persona de 50 años o de 45? Porque es muy importante, porque el de 45 le va a liderar si y solo si la persona de 20 y tantos entiende cómo es el liderazgo de esta persona. Si marcar resultados lo percibe como una especie de autoritarismo porque no está acostumbrado, pues entonces el líder, el director de centro, la directora de centro de, supongamos, 45 años, puede tener dificultades para hacer llegar una instrucción, ¿no? y que se cumpla un resultado. Y también os he pasado ahí una gráfica sobre cómo ven los... Nos están viendo desde el público, ¿verdad? Los no millennial a los millennial. Es decir, y el director o la directora, que normalmente va a estar ya en una generación no millennial, ¿cómo ve a esos profesores jóvenes que llegan? ¿Cómo les ve en la orientación a resultados? ¿Cómo les ve en la orientación a la realidad y al análisis? ¿Cómo les ve en redes y opciones y cómo les ve en innovación? Nos preguntas, discúlpame, que si lo podríamos ampliar un poco para que lo puedan ver un poquito más. A ver si es posible. Sí, José Ángel, a ver si se puede ver un poquito más. Es muy interesante porque se basa en la experiencia que ellos tienen ya, pues con todo el sistema que ya tienen organizado desde hace años de evaluación del liderazgo. ¿Sí? ¿Un poquito más se puede? Bueno, dice Tamara, claro, Tamara dice que son millennials, no millennials. ¿Nos lo podrías comentar? Porque como tenemos público, normalmente millennials son los nacidos... Hasta los millennials son, depende de la clasificación que cojas, pero las personas que actualmente tienen hasta 33, 35 años, ¿no? Es una generación que ha nacido desde muy joven ya a la tecnología, una hiperconectividad. Hay muchas explicaciones sobre qué es un millennial, pues hechas con perfiles sociológicos. Aquí lo bueno, lo que a mí me gusta es que nosotros siempre que trabajamos con datos reales, no con la percepción sociológica de algo, sino bueno, qué hay realmente. Y lo que se ve aquí efectivamente es que los no millennials ven a los millennials más directivos
Los no millennials ven a los millennials. Sí, o sea, los mayores ven a los jóvenes con más capacidad directiva y más capacidad de análisis de la que ellos se ven a sí mismos. Y sin embargo, los jóvenes se ven más innovadores de lo que le ven los más adultos, ¿vale? Los no millennials ven menos innovadores a los jóvenes de lo que ellos se ven a sí mismos. Y si le damos la vuelta, los jóvenes ven a los mayores con más capacidad también de dirección y de análisis de la que ellos se ven a sí mismos. Es decir, ahí coinciden. Ellos se ven siempre, tanto los jóvenes como los mayores, con menos potencial que el que les ven los demás, lo cual es muy importante, porque puede ser que yo esté liderando y piense que no estoy liderando de una manera muy orientada a objetivos, etcétera, y sin embargo los demás sí estén percibiendo eso, que es lo que hablábamos de la influencia, del carisma, es decir, al final eso es lo que va a producir el resultado final, ¿no? También os he traído una sobre hombres y mujeres, que es la siguiente, que también es muy, muy interesante, porque efectivamente aquí lo que vemos es, arriba veis un gráfico de los estilos de liderazgo totales, ¿vale? De todos los sujetos que han pasado por nuestra evaluación, pues lo podemos ver ahí, son sujetos que pertenecen a organizaciones y también muchos sujetos individuales, porque esta evaluación se puede hacer simplemente accediendo online y contratando la evaluación, ¿no? Entonces, hay sujetos en organizaciones, pero hay sujetos también que lo hacen individualmente porque quieren, así que los datos son muy, muy transversales, de muchas edades, de muchos sectores. En el ámbito educativo, aquí la clave es, los hombres manifiestan más capacidades directivas como media, ¿vale? Los varones, digamos, y las mujeres más capacidades innovadoras como media. Y en la parte de realidad y en la parte de redes se muestran muy similares. Pero cuando volvemos a hacer lo mismo y vemos cómo se ven unos a otros, pues es curioso porque las mujeres se ven más directivas de lo que las ven los hombres, por ejemplo. Es decir, los varones ven menos directivas a las mujeres de lo que ellas se ven a sí mismas. Y si le damos la vuelta, las mujeres ven similarmente innovadores a los hombres que ellas, mientras que los hombres se ven más innovadores que las mujeres. Entonces, todo esto forma parte de lo que es el ecosistema diario de cualquier organización y especialmente de un centro educativo. Pensemos, por ejemplo, en que vamos a hacer llegar al centro pues, una nueva tecnología, ¿no? ¿Cuál sería el vehículo de desembarque natural? ¿Lo haríamos a través de los jóvenes o a través de los mayores? ¿Lo haríamos a través de los hombres o a través de las mujeres? No es una cuestión de capacidad técnica, todos la tienen. Es una cuestión de quién va a liderar eso mejor, quién va a conseguir esa difusión de la innovación más rápidamente y con más percepción de fiabilidad por parte del resto. Y esto es algo clave, porque si no, tendemos a confiar más en la capacidad técnica que en lo que sería, digamos, la influencia o la capacidad de influencia del liderazgo. Y esto me parece muy importante. Sí, me parece muy interesante. En este sentido, ¿hacia dónde crees que se orienta el liderazgo educativo hoy en día, viendo todas estas tendencias, ¿no? Que ya lleváis unos cuantos años trabajando, tendréis muchos cientos probablemente de encuestas, de análisis, miles de análisis ya. Bien, ¿hacia dónde crees que se orienta el liderazgo educativo hoy en día? Claro, el liderazgo educativo, lo que hemos visto, ha transitado desde un estilo muy orientado a resultados y a realidad, o sea, muy orientado a conseguir resultados y al análisis, al conocimiento, ha transitado más hacia la parte de equipos y sobre todo mucho hacia la parte de delegación, de acompañar al alumno. Ahora hablo del profesor con el alumno, ¿no? Ese liderazgo que también es importantísimo. Más de acompañarlo, más de, al principio también con los profesores, más de marcar resultados y ahora más de acompañar al docente, hacer que crezca, hacer que desarrolle mucho potencial. Es importante esa transición, pertenece a nuestro sistema pedagógico actual occidental, ¿no? Pero es verdad que al perder la parte de resultados y la parte de realidad, hemos perdido dos cosas que son clave para la educación. En el de resultados, hemos dejado un poco más de lado la capacidad que tiene un líder de hacer que te superes. Es decir, de orientarte hacia un objetivo muy concreto que conoce bien, que sabe que puedes alcanzar, que tiene las herramientas para que lo alcances y que hasta que no lo alcances no se va a producir en ti mismo una especie de transición, una especie de cambio, ¿no? Esto se ve muy claramente en un instrumento musical, se ve muy claramente en un deporte, ¿no? Como el entrenador te acompaña para que consigas esa técnica o consigas ese salto que va a hacer que tú mismo pues, pases a un nivel superior, ¿no? Y en el de realidad, y este me parece muy importante además en nuestro contexto,
perder ese liderazgo de realidad por parte del docente y también por parte de los directores de centro, o debilitarlo, tiene una consecuencia, es que nuestros alumnos están expuestos a una grandísima cantidad de información. Sin la competencia de analizar, segmentar, decidir qué información es la verdadera, bueno, la que tiene la fuente más fiable o también la más útil, sin ese liderazgo de realidad no se alcanza. Si dejamos esos dos liderazgos de lado en el docente, por predominar los otros dos, nos podemos encontrar con alumnos o alumnas que después no desarrollan capacidades que van a ser clave para el contexto social actual, que es, ya digo, bueno, hay un término técnico que es el de infoxicación, ¿no? Tanta información que terminamos intoxicados. Y ese liderazgo de realidad es clave porque les hace entender la realidad a un nivel más profundo. También a los docentes. Hoy las charlas TED, todo este tipo de cuestiones abren el espacio a un montón de información. Y este tipo de liderazgo es clave para que esa información sea útil, sea aprovechable y nos sirva para profundizar en un sentido, no en una especie de gran laguna de superficie, ¿no? Un rector de mi universidad hace un tiempo me decía que la diferencia entre la generación anterior y esta es que la generación anterior aspiraba a bucear en el lago y la actual, decía, aspiraba a ir rapidísimo con una lancha por la superficie del lago. No sé si es verdad o no, pero igual nos puede servir para entender cómo ese liderazgo de realidad puede ayudar. O sea, esa pérdida un poco de equilibrio en resultados y realidad frente a la preponderancia de equipos de redes y de innovación, ¿no? Una especie como de, bueno, pues un contrabalanceo hacia esos ámbitos, ¿no? Sí. Y en este sentido, y en relación con esto, ¿cuáles crees tú que podrían ser las decisiones que podríamos sugerir a las personas que pues, nos están haciendo aquí una serie de comentarios, bueno, incluso sobre la edad, pues con 46 años, con 46 años ya no se es millennial de ninguna manera, ¿no? Sería eso desde luego. ¿Qué decisiones se podrían tomar sobre la mejora del liderazgo podemos sugerir a nuestros oyentes, ¿no? Hay quien me plantea en una pregunta anterior que me ha parecido pues interesante, ¿no? Porque también ves un poco por dónde van las tendencias, ¿no? Si un centro educativo podría funcionar sin dice exactamente la pregunta, espera que la voy a buscar, un centro educativo podría funcionar sin director o sin alguien que le liderara, con un equipo estrictamente pues de pura delegación entre los miembros, ¿no? Dice, considero que dependiendo de la cultura de cada país es posible tener o no un líder de director en un centro educativo, ¿no? Dice una persona o señala a otro más arriba. ¿Sería posible la existencia, dice Carla, de un centro educativo sin líder director, ¿no? Que eso sería ir hacia el otro casi hacia el otro extremo, ¿no? Fíjate, ¿Cómo lo ves tú? No, yo no confundiría líder con director. Eso es una de las cosas que tenía. Es decir, un centro educativo puede funcionar sin un director. Bueno, difícilmente. Hoy la realidad legislativa, etcétera, pues requiere a alguien que coordine la administración mínimo, ¿vale? Lo que no podría sobrevivir es sin líderes. O digamos sería un estado muy complicado de una organización, ¿no? Porque el entorno educativo al final es un entorno transformacional para los alumnos y para los docentes y para el propio equipo directivo. Entonces ahí no creo que pudiera, o no creo que tuviera entidad algo que no liderara. ¿Se podría trabajar sin un director, directora? Lo veo difícil por esta cuestión administrativa. ¿Podríamos tener solo un jefe de administración? Sí. La dificultad que yo veo y que se ve en unos centros educativos, en algunos centros educativos la dificultad es que bajo la premisa de que el liderazgo debe ser horizontal, ¿no? De que todos son líderes, se puede generar un espacio en el que efectivamente, como decía yo antes, la propia cohesión del grupo vaya por encima de lo que el grupo tiene que hacer. Entonces, para evitar el conflicto, para además, se permitan situaciones que en otro caso no serían en ningún caso permisibles, ¿no? Y en segundo lugar, digamos, un centro educativo que se orientara solo a la dirección no permitiría hacer emerger el talento, que es uno de los retos a los que se están enfrentando ya los centros educativos. Aprovechar todo el talento disponible en el claustro, pero probablemente también en las familias, probablemente en los alumnos, todo eso que les va a hacer ser, digamos, mejores que
que la competencia, porque al final en otras áreas como marketing o como, bueno, pues hay un cierto estándar, ¿no? Todos los colegios ya utilizan redes sociales, utilizan, bueno, todo lo que, ¿no? Mientras que en el liderazgo sí hay una capacidad de diferenciación, yo creo que alta. Nosotros en el máster, en este punto de vista, por retomar un poco, para que los alumnos vean un poco por dónde vamos, nuestra ilusión y desde luego nuestra pretensión es que el número de asignaturas que tiene está diseñado para que se puedan cubrir todas las facetas desde el punto de vista, comunicación interna, comunicación externa, trabajo en equipo, capacidad de negociación estratégica, etcétera, para que se cubran un poco no solo esos tipos de liderazgo, sino esa necesidad de que no solo orientes un máster a los que ya desempeñan un cargo de dirección, sino que muchos profesores que a lo mejor tienen ese talento o quieren recibir esa formación para algún día tener capacidad de liderazgo o dirigir no solo a máximo nivel de un centro educativo, sino a un liderazgo de etapa, etcétera, pues tengan esa capacidad de formación, ¿no? Yo estoy contigo en ese sentido, que a veces pensamos que solo determinadas personas pueden acceder a esos puestos de liderazgo, de dirección de centros educativos, pero que la gran mayoría tiene que esperar pues, que a que otros les lideren. O sea, nuestra ilusión también es generar que la gente que se forma con nosotros pues tenga, no piense solo que, bueno, yo no soy director, no puedo acceder al máster, ¿no? Quiere decir que yo soy una persona que llevo una experiencia docente y por tanto ejerzo algo que tú y yo hemos comentado más de una vez, ¿no? Ejerzo un liderazgo pedagógico, un liderazgo escolar, un liderazgo en mi aula, porque también se puede ejercer ese tipo de liderazgo y por qué no algún día con la formación que recibo más mi experiencia pues puedo acceder a eso, ¿no? Entonces, retomando un poco la pregunta anterior, sí, nos preguntaban qué podría hacer alguien, ¿no? Para mejorar su qué decisiones liderazgo. Sobre la mejora del liderazgo podemos sugerir, ¿no? a los oyentes, Fíjate, aparte de... Lo primero, lo que nosotros hemos visto en muchas organizaciones es que la evaluación que se ha hecho de liderazgo no es una buena evaluación. Entonces las medidas que se han tomado, pues evidentemente no son las más apropiadas. Lo primero es contar con una evaluación clara del liderazgo, una evaluación que permita, pues eso, saber qué tipo de liderazgo tienes, cómo es tu ecosistema de liderazgo, cómo se interactúa entre sí. Y después, ¿qué podemos hacer? Bueno, si estamos en un liderazgo, en un nivel de liderazgo muy embrionario, la formación es clave. Es decir, necesitas contenidos, pues no sé, alguien que quiere liderar para alcanzar resultados. ¿Qué necesita? Lo primero es saber cómo se define un objetivo, cuáles son las etapas, cómo se supervisa, cómo se hace cumplir, es decir, sin eso no, evidentemente no tiene más recorrido, ¿no? Después, una vez que hemos pasado a la fase de formación, la práctica, utilizarlo con frecuencia y de una manera crítica. Si hay alguien que ya ejerce liderazgo, sea en un departamento, como tú dices, pero también alguien que ya tiene una ascendencia con las familias o con sus alumnos, tiene que, digamos, ponerlo en práctica en diferentes contextos, ¿no? Probar cómo es ese liderazgo en otros sitios distintos. Nos hemos encontrado el caso de muchos líderes que aquí son muy buenos líderes y después en otro contexto distinto desaparece su capacidad de liderazgo, ¿no? La tercera fase para mejorar, si alguien ya ha hecho esa práctica continua, sería buscar una ayuda a través de un coach, a través de alguien que les pueda acompañar en un proceso de mejora del liderazgo, ¿no? Ya ajustándolo bien a cuáles son sus valores, ajustándolo a qué esperan de sí mismos, qué esperan de su organización, qué esperan de la confluencia de ellos con la organización, ¿no? Estamos hablando ya de un nivel pues avanzado, ¿no? Y en el máximo nivel sería una reflexión crítica profunda, ¿no? Todos estos pasos nos van a ayudar. Desde luego no nos va a ayudar una técnica cerrada, porque el liderazgo depende del contexto. Una técnica cerrada como, pues no sé, hable de esta determinada manera o a partir de mañana haga esto, o sea, no sé, hay libros por ahí que son interesantes en otras cosas, pero que dicen cosas como el líder come el último, ¿no? O sea, sea siempre generoso. Bueno, pues depende de en qué contexto, porque antes alguien nos preguntaba con mucha inteligencia, decir, bueno, ¿cómo evito el líder facilitador, el límite facilitador de concederlo todo para que no haya conflicto y me aprecien? Pero no es lo mismo apreciar, que te aprecien, que te acepten como líder. El liderazgo a veces genera también una contrapartida y es que tú ocupas un centro que puede ser agredido porque se te identifica como líder de un grupo, ¿no? Y entonces pueden venir, digamos, a ocupar esa posición. Entonces aquí la clave es que primero haya una evaluación clara y después haya una formación, bien una práctica,
bien un acompañamiento por parte de un profesional, hay grandes escuelas y grandes profesionales que pueden ayudar a acompañar, y después efectivamente una reflexión crítica, un ajustarlo a lo que tú esperas de tu liderazgo. Yo, bueno, si me permitís, lo que hemos hecho incluso antes de preparar un poco esta sesión para que, bueno, pues habláramos un poco de liderazgo y pudiéramos pues aprender cosas de una persona de gran experiencia, pues yo me he sometido al proceso de evaluación de la herramienta que Emilio y su equipo han puesto en marcha, y bueno, pues me gustaría, a mí me ha parecido muy singular, creía que era una buena opción, pues primero para conocer a nuestro conferenciante de hoy más a fondo y que me concediera su credibilidad, y al mismo tiempo, bueno, pues porque me pareció una herramienta muy interesante, pues porque el mundo del liderazgo sigue siendo hoy muy abierto y muy amplio, ¿no? Entonces, me ha sorprendido algunas cosas y me gustaría que él, evidentemente, vamos a seguir manteniendo larguísimas conversaciones a raíz de esa evaluación que me ha hecho, pero me gustaría que me comentara que estos datos, toda esta información, bueno, pues este saber hacer sobre el liderazgo que tiene, es porque detrás tiene en concreto él y su equipo una herramienta que me gustaría que explicara un poco en qué consiste la singularidad de vuestra metodología, ¿no? Porque me parecía muy, bueno, pues muy interesante para contarla hoy también aquí, ¿no? ¿Cómo evaluáis vosotros? Claro, ¿no? Nosotros no, el desafío para nosotros fue en su momento crear una metodología que permitiera conservar la complejidad del liderazgo. Es decir, no reducirlo a un resultado, pues eso, 21 sobre 30 o 79 sobre 100, ¿no? ¿Cómo podíamos hacer eso? Entonces, tú probaste esa metodología, efectivamente, y luego te di feedback sobre qué resultado teníamos. Y muy interesante, la verdad. Muy divertido también, sí. Sí, muy divertido, muy formativo. Entonces, lo primero que hace una persona es contar una historia real de su liderazgo. Nosotros ahí hablamos de atractores de comportamiento, es decir, algunas personas dicen, pero si solo cuento una historia, ¿cómo pueden evaluar mi liderazgo? Bueno, tú lo viste, ¿no? Al final sale tu perfil de liderazgo y sale de una sola historia. ¿Por qué? Porque siempre, bueno, nos gusta poner este ejemplo. Puede que haya un héroe y un villano, y si decidimos quién es bueno y quién es malo, pues ya está claro, ¿no? Ahora, los dos pueden tener características de comportamiento como la tenacidad, la orientación a resultados, la capacidad de tener equipo. Puede ser que el villano tenga mejor equipo en un momento determinado que el héroe. Esto no juzga si uno es bueno y otro es malo, que está claro de antemano. Sí. Pero esos atractores de comportamiento ayudan a entender cómo es el ecosistema del sujeto. Una vez que ha contado la historia, ya lo viste, hay una Yo en este serie... caso, lo que me sorprendió gratamente, Emilio y yo somos amigos desde hace algún tiempo, él conoce bien nuestro máster en liderazgo y bueno, iremos ampliando cosas, mejorando, porque nuestro objetivo es siempre crecer, pero lo sorprendente es que me pidió una historia que yo redacté, pero que podías o bien redactarla, o bien contarla, o bien enviar un vídeo, ¿no? Es decir, que eso da también otro feedback y otra manera de expresión, ¿no? Perdóname por la interrupción, pero me parecía que era muy interesante, ¿no? El planteamiento, ¿no? También esta opción también surge en un momento determinado por alguien que quiere hacer evaluación de liderazgo en líderes locales en comunidades no alfabetizadas. Ajá, entonces, claro, para que puedan, porque claro, alguien no alfabetizado también puede ejercer el liderazgo en una comunidad más rural, ¿no? Fuera de España, evidentemente, en Latinoamérica, en algún país nos pedían esto. Una vez que has contado la historia, hay unos datos tuyos, edad, sexo, todo esto, y después, ya lo viste, hay unos indicadores. La clave de esos indicadores, no voy a desvelar, quien no quiera lo vea, pero la clave de esos indicadores es que no dejan elegir entre bueno y malo. Ya lo viste, no es esto bien, esto mal. Y además, y esto es clave para nosotros, no permiten a quien lo rellena predecir el resultado. Muchos test, pues vas viendo la respuesta y dices, pues es esta, claro, la que se espera en mi organización, pues es esta, ¿no? Aquí no hay esa posibilidad. Terminas esa evaluación y la clave es que en ese momento, a través de una aplicación móvil, hay un grupo de líderes que reciben la notificación de que hay una historia nueva. Y son líderes reales que además en algún caso, bueno, en bastantes casos, pues son CEOs, directores de recursos humanos o personas que con mucha experiencia en la evaluación de liderazgo también, que entran en esa app, leen tu historia y la evalúan. Y tú recibes tu evaluación y la de los demás.
Y ahí hay una clave en lo que yo decía al principio, es decir, tú lo viste, cómo me veo yo y cómo me ven los demás. Además hay un pequeño gráfico que dice cómo de acuerdo están entre ellos, porque a veces ellos no se conocen, simplemente uno lo recibe y es el director, lo que sea, director general de una empresa. En mi caso, que fue un CEO de 15 años de experiencia, eso es. Y otro de otra empresa. Sí, también un director de recursos humanos, un director de recursos humanos. De tecnología, si no recuerdo mal, bueno, sí. Como hay varios, ya te digo, hay bastantes, pues entonces cuando ellos ya han entrado y han terminado, tu informe está listo. Y ese informe recoge tu percepción y la de otros líderes que no te conocen. Y como digo, hay un gráfico que dice cómo de acuerdo están entre ellos. A pesar de que no se conocen y no te conocen a ti, los niveles de acuerdo que obtenemos en la metodología son en muchos casos superiores al 80 al 90%. Es decir, 4 líderes que no se conocen entre sí y que no te conocen están de acuerdo al 90% en cómo es tu liderazgo. El informe incluye además, ya lo viste, pues acciones recomendadas para poder empezar a trabajar tu liderazgo de una manera muy inmediata, ¿no? Pues lo que tendrías que empezar a hacer, ¿no? Entonces ese es el modelo. Bueno, hay acciones incluso de formación, de especialización. Eso es. Enseguida vamos a terminar, tenemos unos cuantos minutos más, la verdad es que podríamos seguir hablando y por tanto, que era otra de las ideas que quería transmitir de aquí, que la formación de líderes no se detiene nunca, ¿no? Que sea, en este sentido ya es mi última pregunta a Emilio, que a raíz de estas herramientas de evaluación, pues que ha conocido nuestro máster y que ve cómo está funcionando, pues ¿a qué desafíos se enfrenta el liderazgo educativo a medio o largo plazo en España o fuera de España? Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles serían un poco, ya resumiendo y como última pregunta, cuáles serían los desafíos más importantes del liderazgo educativo, tal como lo ves tú ahora? Yo creo que ahí hay que distinguir, es decir, las organizaciones, los directivos de centros y los profesores se van a enfrentar a retos no siempre similares. Las organizaciones se van a enfrentar a una alta competencia, que ya está sucediendo. En muchos países la natalidad se estanca, crece poco o no crece. En otros países la segmentación por clase social, digamos, es fuerte y no todo el mundo va a acceder a un sistema educativo determinado. Se van a enfrentar a un incremento de la burocracia que va a requerir mucha decisión de liderazgo, es decir, cómo trabajo yo la parte burocrática para poder seguir liderando, porque al final muchos directores lo que nos dicen es, bueno, me paso el día un poco en el despacho haciendo familias más informadas, esto va a ser clave también, familias que quieren participar en la educación. Y la herramienta que tienen es la información, que nuestro colegio decide trabajar por proyectos y son capaces, se meten en internet, lo ven lo que es, ven experiencias en otros colegios y quieren aportarlas y va a haber que trabajar, va a haber que liderar también a esas familias. Esto no significa dar órdenes a las familias, es liderarlas, es ser también una referencia para esas familias. Cada vez más centros educativos tienen jornadas de padres, ¿no? De madres, pues hacerles participar, ¿no? Los directivos se van a enfrentar, los directores de centro, a una digitalización de las relaciones y a una gestión de las comunicaciones. Cada vez más la gente está comunicándose a través de WhatsApp, por ejemplo, dentro de las empresas, etc. Esto para el directivo es raro porque no es un canal de comunicación unidireccional, el mail todavía permitía, pero ahora todo el mundo entra, opina, ¿no? Esto va a haber que liderarlo y va a ser un liderazgo clave. Y los docentes, antes hablábamos, van a tener que liderar un espacio ya abierto. Nuestros alumnos desde muy pequeños ya están en internet, ya tienen conocimiento de lo que les decimos, de otras cosas, ven profesores que les ayudan a entender lo que a veces no nos entienden a nosotros y en canales de YouTube, etc. Entonces va a haber que liderar eso también y no se va a liderar solo desde el conocimiento. Probablemente nuestros alumnos tienen una capacidad de generar redes y opciones por encima de lo que nosotros estamos preparados. Y no digo por edad, probablemente alguien que termine la carrera ahora mismo no tiene la misma facilidad. Y va a haber que liderar esa situación. Y cada parcela va a requerir un liderazgo distinto. Yo creo que esos son los retos de liderazgo a los que se van a enfrentar las organizaciones, los directivos y los docentes en un plazo corto o medio, si no es algo que ya está bullendo en los centros educativos. Para mí las claves van a ser una digitalización social, no solo que tengamos pizarras digitales o acceso a materiales, es que el aula va a ser porosa, va a estar llena de personas interactuando con información. Yo doy clase en la universidad, tú lo sabes,
y a veces hay algún dato que no me acuerdo, un autor, y entonces les digo, buscadme, y entonces con el móvil en un momento me dicen, mira, es este, sí, es verdad, porque no me acuerdo en ese momento, y ya puedo preguntarles a mis alumnos. Antes, digamos, toda la autoridad de ese nombre recaía en mí, ¿no? Y entonces vamos a encontrarnos esa digitalización y la participación de comunidades cada vez más grandes y más heterogéneas. Y ese va a requerir un liderazgo orientado a redes y opciones, yo creo, muy interesante para la educación. Bueno, pues lo dejamos aquí, nos hemos extendido unos minutos más. Creo que esta charla que hemos tenido entre los dos ha sido muy interesante, han salido muchísimas cosas. Seguiremos en contacto, haremos nuevas Open Class, daremos a conocer a personas también muy interesantes. Este es un máster que pretende estar vivo siempre, mejorar sus posibilidades y animaros a todos a que sigáis en contacto con nosotros. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Emilio. Gracias, Daniel. Encantado.